Muy buenas, compañeros y compañeras. Mi nombre es Rubén Hernández y para mí es un auténtico placer estar en un episodio más de la Radio Fisio Podcast. En el episodio de hoy, como habéis podido ver en el título, pues entrevistamos a Raquel Sevio. Tuvimos la suerte de poder coincidir con ella en las pasadas octavas jornadas regionales de fisioterapia de Castilla-La Mancha, organizadas por mi colegio, el COFICAM, que desde aquí os recuerdo que tenéis que apoyar todas las iniciativas que hagan vuestro colegio, siempre y cuando sean loables. Y como decía, tuvimos la suerte de poder escucharla como ponente y además también pues sacarla un ratito para poder grabar en un aula de la UCLM. Es una suerte poder grabar con Raquel porque es una auténtica crack, hablando de la prehabilitación en general y en concreto de la prehabilitación enfocada a la oncología. Así que de corazón espero que lo disfrutéis tanto como nosotros hicimos grabándolo y especialmente que saquéis algo en claro de cara a mejorar la práctica clínica. Recuerda que si te gusta o te ha servido de utilidad o si crees que puede servirle de utilidad a otra persona, pues compártelo sin ningún tipo de pudor, ya que nos ayudará a que el mensaje pueda llegar a mucha más gente. También recuerda que estaremos el próximo 24 y 25 de este mes de noviembre en Cáceres, en el congreso organizado por la Asociación Española de Fisioterapeutas. En el enlace, en las notas del episodio, te dejo el acceso a la web oficial por si te animas a poder ir a este congreso, que sin duda va a ser un hito en la fisioterapia española. Así que sin más, vamos con el episodio. Esto es Fisio Podcast. Muy buenas, Raquel. Bienvenida al podcast. Muchas gracias por invitarme, Rubén. Un placer. Bienvenida a Toledo también, a la UCLM, que es donde yo estudié. Muy bien. Así que bienvenida a parte de mi casa. Es un campus precioso, la verdad. Sí, la verdad que somos unos afortunados. Sí. Esa es la antigua fábrica de armas. Sí. Entonces tienes ahí todavía un aura de Carlos V y demás. Está muy chulo. Sí, un poco de caballero de mesa redonda. Sí. He Guardas notado espíritu. el vibe, sí. Qué guay. Bueno, pues la primera pregunta siempre es obligatoria a todo el que pasa por el podcast y es pediros una pequeña autopresentación. Entonces, ¿quién es Raquel Sevio? Para quien no te conozca y en líneas generales, ¿en qué ámbitos de la fisioterapia se mueves? Que son varios, por lo que he ido viendo. Sí, he ido un poquito haciendo pinitos. A ver, yo estudié, nací en Galicia, soy gallega, estudié en la Universidad de La Coruña y cuando ya estaba en segundo de carrera... A ver, yo no tenía muy claro que quería hacer fisioterapia. O sea, yo quería ser bióloga, de hecho, pero mi hermana, que es más mayor que yo, es médico, tenía muchas amigas que habían estudiado biología y las pobres no les iba muy bien. Entonces, mi hermana me dijo, uy, es que esto de biología no tiene mucho futuro y tal. Entonces me asustó un poco y ella me dijo, ¿a ti qué te gusta dar masajes? Haz fisioterapia. O sea, esta fue toda mi indicación para hacer fisioterapia, con lo cual no estaba nada convencida. Y cuando ya estaba en carrera, en segundo empecé a darme cuenta de que eso no era para mí, pero claro, ya estaba en el medio. O sea, ¿qué hago en segundo? O sea, al final es como, venga, va, de aquella todavía teníamos diplomatura y me quedaba un año y dije, bueno, pues claro. Nada, sigamos un año más y a ver qué. Y la suerte que tuve es que en tercero sí por fin pude hacer unas prácticas que me motivaron mucho, que eran en la planta de cirugía cardíaca, ¿vale? También tengo que decir que la tutora que teníamos era muy buena y entonces, esto me animó a decir, oye, pues esta parte sí que me gusta de la fisioterapia, ¿no? Entonces, cuando acabé, claro, trabajar en el ámbito cardiorrespiratorio era muy complicado, sobre todo a nivel hospitalario. Yo me di cuenta de lo que me había gustado, no era tanto el ambulatorio como esa parte más hospitalaria. Me gustaba mucho o me llamaba mucho la atención la interdisciplinaridad que había luego en el hospital. Entonces, como era muy difícil acceder, ¿no? Pues oposiciones, demás, no sé qué, dije, tenemos que buscar una alternativa. Y entonces alguien me sugirió que por qué no la carrera académica. Y yo dije, bueno, pues es una opción, ¿no? Entonces, nada, y me puse a ello, me puse a estudiar el máster, por el medio también me hice mi posgrado de respiratorio para saber un poquito más y tal y cual. Y entonces, cuando acabé el máster, como ya tenía algún contacto de fisioterapia en el hospital, en la planta de cirugía torácica, pues planteé hacer mi tesis doctoral allí, ¿vale? Entonces hablé con el jefe, hablé con algunas fisioterapeutas que trabajaban en la sala que me ayudaron mucho y nada, y ahí empezó un poquito la aventura, con lo cual, como ves, al principio yo era muy motivada del respiratorio. De hecho, pues toda la gente que conozco famosa en el ámbito, pues Jordi Vilaró, Elena Jimeno, demás, pues toda esta gente la conocí porque yo me dedicaba al respiratorio. ¿Qué pasa? Que la tesis la hice en cáncer de pulmón y la hice sobre prehabilitación en el cáncer de pulmón. Entonces esto me hizo darme cuenta de que el paciente de cáncer de pulmón era un paciente respiratorio, pero también un paciente oncológico que tenía sus tratamientos, ¿no? sus diferencias. Entonces,
bueno, con el tiempo dije, ay, pues me gusta esta parte. Y nada, acabé la tesis, se me acabó el contrato en la facultad, no tenía mucho dónde caerme muerta, y entonces surgió una posibilidad de una plaza en una universidad concertada en Cataluña, y pues no me lo pensé mucho y me fui para allá, ¿vale? Pero yo echaba de menos a los pacientes, echaba de menos el trabajo en el hospital, que como te decía me gustaba mucho, y entonces a través de un chico que venía a dar clases a la facultad, pues me enteré de que en el Hospital Clínic tenían una unidad de prehabilitación y dije, ¡ay, Dios mío, esto es mi sueño hecho realidad! Sitio, ¿no? ¿no? Esto, yo tengo que entrar ahí. Claro. Y nada, y empecé colaborando, echando unos pinitos. Al principio tenía un poquito de colaboración económica de una beca que tenían ellos. Fui, pues eso, aprendiendo también un poco de lo que hacían allí. Estaba Elena de aquellas ya, estaba este otro chico. Bueno, fui entrando hasta que me dieron la oportunidad de contratarme con una beca postdoctoral. Y bueno, esto acabó derivando en una contratación finalmente por el hospital. Con lo cual, pues ahora llevo desde el 2017-18, que fue más o menos cuando entré allí, pues ya haciendo prehabilitación en todo tipo de paciente oncológico. Y precisamente ese cambio me hizo darme cuenta de que yo de oncología no sabía nada. Entonces me hice mi posgrado para saber un poquito más los tratamientos, las secuelas y demás. Y la verdad que tengo que decir que aunque en el fondo sigo siendo una fisioterapeuta cardiorrespiratoria, me gusta el paciente oncológico y me gusta prescribir ejercicio en estos pacientes, que es lo que hago, fundamentalmente. Claro. Y luego además no es una disciplina separada de la otra, como has ido diciendo, que al final todo está un poco interrelacionado, ¿no? Vas viendo y te vas dando cuenta. Sí. Oye, muy interesante lo de primero ver el paciente y luego ya formarte y demás. Muchas veces lo hacemos al contrario. Yo creo que conviene primero meterte en el fango, ¿no? Sí. Y luego ya ver cuál va siendo tu sitio en ensayo-error, ¿no? Yo se lo digo siempre a los alumnos cuando terminan, que van todos en masa a hacer posgrados y con formaciones. Yo, el error más tonto que cometí para intentar encontrar trabajo cuando acabé la carrera fue formarme en kinesiotaping. Creo que no he puesto un kinesio en mi vida. O sea, era el no saber qué hacer, ¿no? Y que es verdad que el ámbito laboral te requería algo, porque si no, como que no te contrataba. Entonces entiendo la necesidad de los alumnos, pero cuando a mí me preguntan, yo siempre les digo, vosotros a trabajar. Claro. Y cuando empecéis a trabajar, empezaréis a ver más o menos, al menos, no sé si lo que os gusta, pero desde luego lo que no os gusta. Y entonces así es mucho más fácil decir, venga, voy a invertir dinero y tiempo en hacer tal cosa. Eso es. Sí. Ojalá en un futuro haga falta un requerimiento a nivel de especialidades o algo así, digamos, oficial, ojalá, pero a día de hoy te lo marcará el paciente o tu realidad, que luego también es por donde te va llevando la vida. Exacto, sí, claro. También los caminos nunca se saben. Tienes un perfil que a mí me gusta mucho y que ha pasado mucho por el podcast, que es el perfil clínico investigador. Y yo creo que además conviene que los investigadores nunca se separen del todo de la clínica. Totalmente. Ojo, ni los clínicos tampoco de la investigación, Totalmente. porque es una manera de tener los pies en el suelo, ¿no? Entonces, ¿en qué medida te ha ido enseñando un poco cómo has ido trasladando los conceptos clínicos del paciente del día a día a esa investigación? Para que esa investigación no pierda el norte. Sí. Mira, cuando yo empecé con el tema de la tesis fue a raíz de que yo fui la última promoción de diplomatura. O sea, a partir del año siguiente se instauraba el grado y entonces en la Universidad de La Coruña nos dieron la opción de hacer un curso puente para obtener el título de grado, ¿no? Entonces nos hacían cursar los créditos que nos faltaban, que eran 60, y nos daban la oportunidad de hacer más prácticas. Entonces, la mayoría de mis compañeros, como ya eran diplomados, decidieron no coger las prácticas y trabajar. Pero a mí, como lo del trabajo de fisioterapia no me motivaba, yo dije, yo prefiero hacer prácticas. Y entonces me ofrecieron hacer prácticas en cirugía torácica. Entonces, ¿qué pasó? Que en esos 3-4 meses que yo estuve allí, yo descubrí lo que necesitaba el paciente. O sea, yo vi con mis compañeras cómo estaba el paciente prequirúrgico, cómo estaba en el posquirúrgico y qué era lo que necesitaba en el medio, ¿no? Y una cosa que fue lo que me llevó después a escoger el tema de tesis es que con mis compañeras de fisioterapia decíamos, vale, ahora las cirugías son cada vez menos invasivas, y es verdad. O sea, en nuestro hospital además eran pioneros en hacer la cirugía videotoracioscopia por una sola incisión, o sea, una maravilla. Pero es cierto que eso les llevaba a los cirujanos a operar cada vez a pacientes con unos perfiles más catastróficos, más mayores, más comórbidos, claro, ¿vale? Se la jugaban Entonces, más. Exacto. ¿Qué pasaba? Que esos pacientes sí, se operaban con éxito bajo el criterio del cirujano, pero eso posoperatorio no iba bien, ¿vale? Entonces, con mi compañera Esther Jiménez, que todavía sigue en Coruña, dijimos, ¿cómo podemos optimizar esto? ¿No? Y a raíz de ahí pues presentamos la idea de hacer esa prehabilitación, que en ese momento era solamente de ejercicio, ¿vale? Porque no teníamos acceso a nutrición ni a psicología, pero fue esa motivación de decir cómo están los pacientes después lo que me llevó a mí a diseñar el estudio. Y yo siempre les digo a los alumnos y a la gente con la que hablo que quiere hacer investigación, que la investigación en salud es por y para el paciente.
no para ti, ni para tu nombre, ¿vale? Entonces, tú tienes que pensar en qué aportas a la ciencia haciendo eso. Yo me tengo encontrado con tesis doctorales que con todo el ánimo del mundo les digo, esto no aporta nada. Lo siento muchísimo, pero no aporta nada. O sea, tú puedes aportar tu granito de arena, en mayor o menor medida dependerá de los recursos económicos que tengas y del grupo que tengas detrás, pero al menos que tú sientas que a esos pacientes al menos les estás aportando algo, porque si no, claro, exacto. Entonces, desde ahí siempre he intentado hacer lo mismo. ¿Cómo están los pacientes? ¿Qué puedo mejorar yo? ¿Cómo podemos? ¿Sabes? O sea, siempre intentar adaptándolo a lo que ellos van a ver, ¿no? A responder. Pues vamos a meternos un poquito más en el tema. Vamos a hablar de la prehabilitación oncológica, pero antes, si nos podías dar alguna definición generalista de qué entendemos por prehabilitación. A ver, la prehabilitación es un concepto extraño. Claro, es que eso es lo que me estoy dando cuenta yo. Sí, es un concepto extraño. Mira, la prehabilitación como tal, que no se llamaba así, obviamente, nació en la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Y nació como un concepto de los soldados americanos se preparaban para la guerra, ¿vale? Entonces era un entrenamiento específico que hacían para prepararse ante un evento estresor que entonces era la guerra, ¿vale? Entonces, bueno, luego pasaron muchos años, se empezó a hacer también, ¿no? A los rehabilitadores les encanta decir que había prehabilitación antes de esto porque, yo qué sé, pues claro, los preoperatorios de cirugías de rodilla, de cadera, claro que llevan una intervención preoperatoria, pero esto no es la prehabilitación que nosotros llamamos. La prehabilitación ha de ser una intervención multidisciplinar, multimodal normalmente, que básicamente lo que hace es aprovechar el tiempo desde el diagnóstico de una enfermedad o evento mayor, ¿vale? Que esto puede ser desde un infarto de corazón a un diagnóstico de cáncer o lo que sea, ¿vale? A el tiempo en el que empieza la primera línea de tratamiento, ¿vale? Entonces, lo que tú haces es aprovechar ese tiempo que anteriormente le llamaban lista de espera, ¿vale? Que sigue siendo una lista de espera, pero para que pase a ser un proceso activo en el que tú aprovechas ese tiempo para optimizar cómo estás, ¿vale? Entonces, todo lo que se haga ahí, ya sea ejercicio, nutrición, hábitos de vida saludables, cese tabáquico y demás, se puede incluir dentro del concepto de prehabilitación. Sí. ¿Y qué características específicas tiene la prehabilitación oncológica que no tenga otro tipo de prehabilitación? A ver, yo creo que con muy específicas ninguna. La única diferencia quizá es el tiempo, ¿vale? La cirugía oncológica probablemente sea la que menos se pueda esperar, ¿no? Como le digo a los pacientes de cirugía cardíaca, a los pacientes de reducción de volumen, o sea, sí, se pueden morir de eso, es evidente, ¿no? Pero no se van a morir mañana normalmente, ¿vale? Entonces, eso hace que el grado de urgencia baje un peldaño, ¿vale? Mientras que la cirugía oncológica no se puede demorar, porque el hecho de demorarla se sabe que incurre en un riesgo muy elevado para el paciente, ¿vale? Entonces, quizá esto es lo que más nos marca en prehabilitación oncológica. Y luego sí que es cierto que el perfil de pacientes, aunque puede ser o puede tener características comunes con otros pacientes, yo creo que sí que es un perfil que quizá tenga mayor grado de desgaste, o al menos que ese grado de desgaste haya sido más rápido, ¿no? Porque el paciente, por ejemplo, que decía Elena ahora, ¿no? De insuficiencia cardíaca, es un paciente que probablemente lleva muchos años, ¿no? en este proceso. En cambio, el paciente oncológico igual hace 3 meses estaba estupendo y ahora de repente en 3 meses, pues por ejemplo pienso, los pacientes de cáncer digestivo se desacondicionan rapidísimo, pierden entre 8, 10, 15 kilos en poquísimo tiempo. Entonces, claro, esto hace que la caída, el declive sea muy importante, ¿no? Y entonces, claro, remontar esto en 4 semanas es un reto que muchas veces pues lamentablemente no somos capaces de revertir. Revertimos una parte, pero quizá no toda, ¿vale? Entonces quizá eso sea un poco la parte más característica, más diferente. ¿Son tiempos realistas 4 semanas? Para algunas cosas sí. Sí. Para algunas cosas. ¿Podríamos poner 4 semanas como lo estándar? Porque, por ejemplo, en términos de ganancia muscular y demás, a mí me parece muy poco, sumado a la condición previa que ya, como acabas de comentar, trae el paciente. Mira, esto lo hablábamos hace poco en un congreso de prehabilitación que se hizo en Londres, y la gente estaba muy enfocada en esto. Decía, bueno, ¿y si el paciente oncológico está muy caquético, por qué seguimos insistiendo en el entrenamiento cardiovascular? Y decía una anestesista, bueno, porque es el que tiene evidencia. Y yo le digo, sí, y porque lo otro no lo vamos a mejorar en mucha medida, ¿vale? Sí que es cierto que, evidentemente, mejorar la capacidad cardiorrespiratoria tampoco ocurre de la noche a la mañana, pero probablemente es una cosa que, si no está muy limitada por la patología de base, es decir, si solamente está lidiada por el desacondicionamiento físico, sí que seas capaz de revertir más, ¿vale? Y de hecho, esto los vemos en los pacientes en los que hacemos prueba de esfuerzo. Pero
la pérdida de masa muscular, que pasa súper rápido, como te decía, que igual a lo mejor en 2-3 meses los pacientes han perdido 5 o 6 kilos de peso en masa muscular, esto no se recupera en un mes. Pero es que no se recupera en un mes ni aunque estés sano. Para cuanto más que tienes ese alien, como le llamo yo, que es un bicho que se está comiendo la mitad de tu energía. O sea, recordemos que para hacer masa muscular tiene que haber un superávit calórico. Es muy difícil para el paciente oncológico estar en ese superávit calórico. Es decir, el paciente oncológico está caquético porque está catabólico. Y entonces esto es contrario al anabolismo que necesitamos para la masa muscular. Con lo cual, 4 semanas es realista. Para algunas cosas sí, para otras no. ¿Qué es lo que más abarca, o sea, lo que más ha avalado la literatura científica? Que tú al paciente al menos lo mantienes, porque de lo contrario seguiría perdiendo, ¿vale? Entonces, si tú eres capaz de mantenerlo e incluso en algunos casitos puntuales que somos capaces de aumentar esa masa muscular en medio kilo o en 1 kilo, pues chicos, todo es una maravilla. Claro. Pero evidentemente, bajo los estándares del entrenamiento físico, evidentemente es muy poco, claro. Y no, cuanto más tiempo tengas, mejor normalmente, pero es lo que te digo, luego ya entras en una fase oscura en la que ese tumor puede haber crecido. Entonces no te la puedes jugar. Y dentro de ese equipo multidisciplinar que hablabas, vamos a hablar un poco del papel del fisio. En toda esta intervención multimodal, el fisio, incluso te amplío la pregunta a lo que venía haciendo antes y lo que ahora se está trabajando. No sé si ha variado mucho, no sé si se ha beneficiado, por ejemplo, de las nuevas tecnologías, de todos los desarrollos en la ciencia. Cuéntanos un poquito. A ver, es que el problema del papel del fisioterapeuta en los programas de rehabilitación es que es tan reciente que nos ha dado poco tiempo a evolucionar, ¿eh? Pero si yo lo comparo, por ejemplo, a eso, hace 10 años o incluso hace 15 años, que fue cuando Carly empezó más o menos a publicar en este ámbito, puede que haya cambiado la manera o los medios, de tal manera en los que ahora evidentemente, como sabemos de los efectos de la rehabilitación, pues se ha puesto más recursos, ¿no? Entonces a lo mejor ahora el fisioterapeuta pues sí le es más fácil poder hacer o pedir una prueba de esfuerzo, o puede tener tecnología más avanzada, pues por ejemplo para medir la fuerza muscular y poder ajustar mejor los entrenamientos. O sea, esto puede ser que sí, pero digamos que se ha beneficiado de algo que ya existía. O sea, pero su papel dentro de las unidades de rehabilitación yo creo que sigue siendo el mismo, que es que tú ves a un paciente, valoras su estado funcional, ves cómo lo puedes mejorar desde el punto de vista del ejercicio físico y la actividad física y aplicas. O sea, una cosa que llevamos haciendo años en los programas de rehabilitación pulmonar, en los programas de rehabilitación cardíaca, en los programas de rehabilitación oncológica también, porque la rehabilitación oncológica también lleva más tiempo que la prehabilitación, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, no creo que hayamos evolucionado tanto de momento como para... ¿vale? Lo único que podría decir es que la sensación que yo tengo, pero estoy muy sesgada por el tipo de equipo con el que yo trabajo, es que tenemos más autonomía quizá, ¿vale? Pero ya digo, esto es una percepción que tengo yo no sé si se puede extrapolar a otras unidades del país. Y a nivel me interesa también el desarrollo que ha habido en las TICs, pues cómo la fisioterapia ha ido también cogiendo este guante y cómo ha ido implementando de cara pues a mejorar la adherencia, a mejorar bueno, que cada vez se prehabiliten también en su hogar, en llevar un seguimiento mucho más online, podríamos decir. No sé si se entiende así. Sí. Entonces, por contarnos un poco cómo la fisioterapia también ha ido de la mano de ese desarrollo de las TICs. A ver, esto evidentemente el siglo XXI, incluso te diría ahora, ¿no? Sobre todo a raíz del COVID, esto nos ha hecho despertarnos de golpe y decir, claro, necesitamos recursos de telerehabilitación o teleprehabilitación para poder apoyar a los pacientes, ¿no? Nosotros en nuestro campo lo que más hemos utilizado tradicionalmente es todo lo que viene siendo las apps y los fitness trackers, es decir, los seguidores estos de actividad física, para intentar objetivar la actividad física del paciente, porque yo lo siento muchísimo, siempre le digo a los pacientes, yo no me fío de ellos. Los pacientes de entrada son mentirosos, no porque ellos quieran, sino probablemente porque ser escéptico de base. Exacto, su percepción normalmente difiere de la realidad, ¿vale? Entonces, yo siempre les digo, bueno, normalmente nos gusta evaluar las dos cosas, ¿no? Por ejemplo, evaluamos con un cuestionario autorreportado la actividad física, pero paralelamente intentamos que nos digan, oye, mira, ¿llevas en el móvil algún contador de pasitos, alguna cosa que me pueda servir como dato objetivo? Y claro, a veces ves la diferencia que es brutal, ¿no? Entonces, evidentemente, todas las apps móviles de este sentido nos han permitido hacer un seguimiento al menos
menos de la actividad física, ¿vale? Y evidentemente no es lo mismo fiarse de que el paciente te diga que ha ido a caminar 30 minutos, que no lo sabes, porque a lo mejor fueron 30, a lo mejor fueron 35, a lo mejor fueron 22, ¿vale? Que tú lo veas, ¿vale? Entonces, en ese sentido, todo lo que es las aplicaciones móviles y de salud nos han ayudado un montón. Sensores también hemos utilizado mucho y empezamos a utilizar mucho para evaluar tanto al paciente como está, como después eso, seguirlo. Por ejemplo, el uso de acelerómetros y otras cosas que nos dan más información, ¿no? Pero como mínimo son las aplicaciones móviles porque permiten el feedback, ¿vale? Es decir, tú tienes el report del paciente y el paciente ve lo que ha hecho, sabe si tiene que mejorar, si no, él mismo se da cuenta, esta semana he estado más flojo, verás que no he caminado tanto, ¿vale? O sea, esto nos ayuda mucho. Pero yo creo que todavía nos queda mucho por implementar, sobre todo en cuanto a evaluación y prescripción, ¿vale? Y una de las problemáticas que tiene el home base, a la gente le encanta hacer home base, claro, porque no te supone nada, ¿vale? Pero necesitamos aplicaciones que vayan más allá y nos permitan monitorizar al paciente in situ en su casa, haciendo ejercicio. Que esto, a ver, mucha gente ha empezado a hacerlo a través de plataformas tipo Zoom, ¿vale? Pero yo creo que tenemos que ir más allá, tenemos que conseguir que esa plataforma se integre con un dispositivo o un sensor que me mida la respuesta fisiológica del ejercicio, es decir, necesito tener algo que me permita saber si el paciente está entrenando igual que yo lo entrenaría, ¿no? Presencialmente. Y esto, lamentablemente, todavía no hay muchas opciones y las que hay son bastante caras, ¿vale? Entonces, bueno, estamos en ello, en ello, pero todavía creo que queda un camino largo, ¿eh? Este punto lo hilo con algo que ha salido en las ponencias también, que me ha interesado mucho, que es la investigación. Muchas de las cosas que nos gustaría que saliesen positivas o reportadas positivamente no salen, pero también, claro, está el condicionante de que no se hace el ejercicio como se debería hacer a nivel de adherencia y entonces los que sí que mejoran son los que lo hacen y esto parece una obviedad, pero es que cuando nos metemos en cuestionarios autopercibidos y todo eso, lo que tú has dicho, normal que seas negativa, porque es que luego si no las cosas no salen como nos gustaría porque no se hace. Es que el ejercicio funciona cuando se hace. A ver, el ejercicio es incómodo. Claro, esta es una realidad. Esa es la premisa básica. El ejercicio es incómodo. Sobre una situación incómoda. Exacto. Sobre todo si tú le dices, vas a hacer una cosa incómoda para una situación más incómoda todavía y encima lo vas a hacer todo. O sea, no te voy a dar tiempo ni para que te adaptes. Esto a los pacientes les sienta muy mal, ¿vale? Entonces, claro, nosotros tenemos que empezar a trabajar desde antes, desde la promoción de la salud. Tenemos que empezar a que cada vez lleguen menos pacientes a la PrEP que no sepan lo que es una mancuerna, ¿vale? Claro. Y esto, pues todavía queda mucho por hacer. Entonces, ¿el ejercicio funciona? Sí. El otro día vi, porque hay mucha discrepancia en lo de los respondedores y los no respondedores. Hay dos problemas con este concepto. El primero, ¿qué prueba utilizamos para medir que se responde o no? ¿Vale? Porque no es lo mismo pues, hacer un test de la marcha, que hacer una prueba de esfuerzo incremental, que hacer una prueba de esfuerzo de carga constante, que hacer un sitio-stand, que hacer, ¿vale? Entonces, ¿qué utilicemos para determinar esa respuesta? Va a decir si el paciente entra en la categoría de respondedor o no respondedor. Pero es que el otro día leía un paper que decía que es bastante interesante, que dice: no hay no respondedores al ejercicio. Lo que hay es pacientes que necesitan más que otros y en los que hay que buscar la prueba idónea para localizarlos. Pero todo el mundo va a responder al ejercicio. De hecho, si nos pusiéramos a mirar las variables fisiológicas, pues no sé, nos pusiéramos a mirar qué frecuencia cardíaca tiene ese paciente en reposo ahora, qué variabilidad cardíaca tiene, ¿no? Esto cada vez también es más utilizado, sobre todo en el ámbito oncológico. ¿Qué nivel de lactato en sangre tiene ese paciente en reposo? Yo ahora trabajo mucho con el analizador de lactato y tengo pacientes que en reposo están a 2 y pico, o sea, que están acidóticos, ¿vale? Entonces, si nosotros ese paciente lo optimizamos, veremos una respuesta a ese nivel. Entonces, eso es otra manera de ver la respuesta. Con lo cual, el problema es que aquí entramos en, le hago antes de la marcha, si pásame esto, responde. A ver, no podemos ser tan blancos negros, ¿vale? Y aparte de la adherencia, la gente siempre se queda pensando, ay, el paciente ha venido o no ha venido. Yo cuando hablo con los anestesistas le digo, a ver, ¿tú qué quieres saber? ¿Si el paciente ha venido o no? ¿O si el paciente ha hecho lo que yo le prescribí? Porque son cosas diferentes, ¿no? Y de hecho, en uno de los estudios que se ha mencionado mucho hoy, que también lo puso Fran, lo puse yo en mi presentación, que es el multicéntrico que se ha hecho de colon, es el primer ensayo clínico internacional en prehabilitación, ¿vale? Nosotros que fuimos un centro reclutador, en una de las reuniones que tuvimos con el equipo de investigadores dijimos, oye, ¿y no habría que mirar también si aparte de si los pacientes vinieron o no, qué porcentaje de ellos
tenía ese compliance con la carga que se supone que tenía que trabajar, porque era un programa de ejercicio muy, muy exigente. Trabajaba al 90% del consumo de oxígeno. Y yo les decía, yo no sé los vuestros, pero los míos al 90% no trabajaron, porque no lo toleraba. Entonces, claro, una cosa es ser adherente, el paciente ha venido, y otra cosa es lo que ha podido hacer, porque además el paciente oncológico oscila mucho. Con lo cual, claro, aquí es no es blanco-negro, sí, es una cosa muy compleja de valorar, pero yo creo que cada vez nos acercamos un poquito más y cada vez lo hacemos un poco mejor. Claro. Sí, porque está el concepto también que ha salido bastante, que es el de estratificar al paciente. Quiero decir, no a todos le vamos a hacer la misma prehabilitación, ni a todos les vamos a evaluar tampoco. O sea, ya solo por gestionar bien los recursos, ¿no? Totalmente. Entonces, a nivel general, si pudieras comentar cómo estratificar los pacientes, o sea, que no se puede tratar al que ha sido deportista toda la vida y tiene ya esos conceptos, pero que una persona sedentaria, que habrá que poner normas encima suya, lógicamente. Tenemos muchas maneras de estratificar. Cada equipo de prehabilitación suele trabajar de manera diferente. Nosotros estratificamos con 2 herramientas, porque estratificamos la capacidad funcional y estratificamos el nivel de actividad física. Son 2 cosas que ya sabéis que son diferentes, ¿vale? Una cosa es poder hacer y otra cosa es hacer. Todo el mundo puede coger las escaleras en el metro y todo el mundo coge las mecánicas, ¿vale? Entonces, estas son cosas diferentes. Con lo cual, nosotros la capacidad funcional la estratificamos con el DASI, que es un cuestionario internacional que se ha validado a muchos idiomas diferentes. Tiene 12 preguntas, es un cuestionario muy sencillo que le pregunta al paciente, ¿usted cree que puede hacer tales cosas? Y empieza desde lo más básico, que es valerse por uno mismo, hasta hacer deportes de alta intensidad, ¿vale? Entonces, en función de eso, ese cuestionario saca una puntuación y saca una estimación del consumo de oxígeno. Vale, la estimación del consumo de oxígeno ya se ha visto que es poco realista. De hecho, cuando se ha medido con la capacidad con el VO2 max de la prueba de esfuerzo, se ha visto que la correlación es baja. Pero ese cuestionario sigue siendo bastante, o se correlaciona bastante bien con las complicaciones, con lo cual sigue siendo muy útil para estratificar. Si yo tengo un paciente que en el cuestionario del DASI me da una puntuación que me indica que es probable que se complique, lógicamente yo a ese paciente le tengo que dar una intervención más cercana, ¿vale? Que lógicamente después yo le paso un cuestionario de actividad física y me sale que ese paciente ya es físicamente activo o medianamente activo o lo fue en el pasado y a lo mejor ahora simplemente ha tenido ese deterioro que te decía asociado al proceso oncológico, pues yo ya sé que no voy a tener que explicarle lo mismo que al otro, o que no voy a tener que pasar el mismo tiempo en una fase de adaptación. Lo que digo siempre a los alumnos en los cursos que hago es, joder, en 4 semanas... Y 4 semanas con un paciente que no sabe hacer ejercicio, es que tengo que hacer una fase de adaptación. O sea, es que no me da la vida. No me da la vida. Entonces, si yo tengo un paciente que ya tiene experiencia previa en el ejercicio, esa parte casi me la puedo saltar. Con lo cual, a lo mejor, ese paciente no hace falta que yo lo vea en el gimnasio del hospital. No tengo que guiarle y explicarle. Si el paciente está comprometido, ¿vale? Yo a ese paciente le puedo dar sus pautas para que haga en el domicilio, en su gimnasio de la comunidad, en la atención primaria, ¿vale? Donde le quede más cerca de su casa, ¿vale? Porque estos son unos problemas de la rehabilitación, ¿no? El tener que venir. Entonces, ya digo, siempre utilizar, o bajo mi punto de vista, siempre utilizar ese doble cribado, ¿vale? La capacidad funcional, la actividad física, porque entonces tendrás esa perspectiva o ese perfil del paciente completo. De una cosa es que necesite supervisión, pues por ejemplo, imagínate es un paciente de alto riesgo, ¿vale? Y otra cosa es que el paciente no supiera ya hacer ejercicio, porque a lo mejor en su época pues, anterior ya era físicamente activo. Entonces son cosas diferentes, ¿vale? Ahora, a partir de ahí, instrumentos hay muchos, ¿vale? Igual que para cribar la nutrición hay muchos instrumentos, ¿vale? O sea, nosotros utilizamos el DASI porque en el ámbito periquirúrgico se utiliza mucho, pero hay gente que utiliza otro tipo de, ¿vale? O que hace un sit-to-stand directamente, por ejemplo, y con eso criba en función de en qué percentil está. Es decir, que hay muchas opciones. Qué bueno. ¿Se prehabilita lo suficiente en España? No. Tanto en cantidad como en calidad, te digo. No, en cantidad depende. Si a la gente, o sea, si consideramos como prehabilitación lo que hacen muchas unidades, que es que la enfermera IPA ¿vale? Que es la de práctica avanzada, les dé una hoja con recomendaciones, entonces sí, claro. Pero para nosotros eso no es hacer prehabilitación, ¿vale? Porque ni está individualizada, ni está enfocada a las necesidades del paciente, ni está monitorizada de ningún tipo. Porque una cosa es que tú al paciente no le digas que tiene que hacer ejercicio supervisado, y otra cosa es que no lo monitorices en absoluto, ¿vale? Nosotros para eso utilizamos la aplicación que hemos desarrollado para saber si el paciente hace o no hace. Es verdad que nos puede mentir, claro, le puede poner el reloj de actividad física al perro, pero normalmente los pacientes saben que es por su bien, entonces, ¿sabes? O sea, una cosa es que
tú des una hoja tal y dices, ala, venga, chao, te veo en la cirugía, Sí. para mí eso no es una prehabilitación. Entonces, en cuanto a cantidad, ya digo, si no consideramos eso, no. Y en cuanto a calidad, a ver, entiendo que es difícil, pero cada uno hace lo que mejor puede, ¿vale? Yo conozco muchos fisios haciendo entrenamiento preoperatorio sin que se le llame preaba esto, ¿vale? Insisto, cuando yo estaba haciendo antes de hacer yo la tesis en Coruña, mi compañera Esther hacía entrenamiento ya preoperatorio, no se le llamaba prehabilitación entonces, ¿vale? Pero era el concepto, era el mismo. Claro, el concepto puede variar, ahora, pero la esencia es la misma. Exacto, la prehabilitación multimodal como tal, no. Y la verdad que trabajen como nosotros en ese equipo, que además eso, visitamos al mismo tiempo, el paciente sale de la primera visita dura 2 horas en nuestra unidad, ¿vale? Y el paciente sale con su programa de prehabilitación individualizado, nutrición, psicología, ejercicio, todo. No, esto no, pero es que ni aquí ni en la mayor parte del planeta. Ya. Claro, también tienen que ir de la mano el desarrollo, pues, en fin, de las condiciones que propicien ese empoderamiento profesional también porque muy claro, importante. la historia, si te llaman por una semana para meterte justo en una unidad de no sé cuántas y luego no vuelves vienes de pediatría y tal, es muy complejo. Bastante hacemos, desde luego. Sí, hacemos. exacto. Yo creo que bastante, ya digo, bastante hemos mejorado teniendo en cuenta las dificultades que tenemos. Pero aún así, porque también eso también es de blanco o negro, sí. O sea, también muchas veces veo a la gente que no se pone a formarse en todo aquello y que eso también implica un esfuerzo, o sea, que no todo es blanco o negro, todo no depende de mí, pero tampoco. Pero más que la me saco de la formación, ocasión. si me permites, yo creo que más que la formación es la motivación. O sea, Sí, fundamental. cuando la unidad empezó, que ya digo, yo me caí allí en el 2017 a finales, pero la unidad ya llevaba un par de años intentando rodar, ¿vale? Y es que nadie cobraba. O sea, a ver, se pusieron en ese momento, ¿vale? La jefa de la unidad, que es una anestesista de las más motivadas que yo haya visto jamás, ¿vale? Cogió un grupito de, pues eso, anestesiólogos, fisioterapeutas, una nutricionista, una psicóloga, ¿vale? Y se empezaron a ocupar las consultas externas por las tardes, cuando no había pacientes, ¿vale? Entonces, claro, toda esa gente trabajaba, insisto, un poco por amor al arte, un poco financiada por becas de investigación. Si tú quieres hacer una cosa, la tiras adelante, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, el esfuerzo que eso te conlleva, tú tienes que ser, pues como digo yo, realmente un pre-app believer para ponerte a hacer esto. Claro. Y la mayoría todavía no estamos en ese punto. Que conste que no quiere decir que se tenga que hacer así, que yo creo que la administración, obviamente, la dirección médica, la gerencia tiene que apostar por esto, porque creo que cuando por fin saquemos estudios buenos de costo-efectividad, realmente saldrá que es costo-efectivo. Pero para llegar hasta ahí, pues ya nos conocemos que la realidad no es fácil, hay que picar piedra. Si pudieras tener un gestor delante, ¿cómo le convencerías así en palabras de calle? O sea, en algo informal de decirle, mira, esto viene bien para pam, y va. Mira, yo le convencería diciendo que 1 de cada 3 personas, de hecho, 1 de cada 3 mujeres y 2 de cada 3 hombres tendrán cáncer a lo largo de la vida. Se verán en esa situación, él probablemente incluido, ¿vale? Y el día que eso pase, todo el mundo quiere tener la mejor atención y todo el mundo quiere tener los mejores resultados posibles. Entonces, es la hora de invertir en la prevención. Es hora de invertir en lo que decía el compañero antes en la charla, ¿vale? Es ser proactivos y no reactivos, ¿vale? No esperar. Exacto. ¿Para qué vas a esperar de algo que ya sabes que va a pasar? Y evidentemente apelaría a la cuestión económica, porque esto es lo que más les llama. O sea, sí, no tenemos todavía una evidencia 100% clara, pero porque todavía tampoco hay demasiados estudios, hay mucha heterogeneidad todavía, pero el día que esto se ponga en marcha, como se puso la rehabilitación pulmonar en su día, se verá clarísimamente que es efectivo y costo efectivo. Y entonces a nadie le puede caer en duda que eso se tiene que implementar. Otra cosa es que finalmente se acabe implementando, que sigue siendo lo mismo. La rehabilitación pulmonar tiene una evidencia 1A, lleva años que la revisión sistemática de la Cochrane ya ha cerrado el tema. O sea, ha dicho, ya sabemos que esto funciona, dejad de dar el coñazo, ¿vale? Y sin embargo, sigue sin estar implementada en los hospitales públicos. Entonces, convencer sí, pero cuesta, ¿eh? Cuesta. Yo creo que la realidad se va a anteponer en el sentido de que va a haber un momento que ya no queda otra. Y encima las cifras tal como vienen en un futuro a nivel de aumento de prevalencia y todo tipo de cánceres y demás,
ya nos estamos dando cuenta, o sea, que yo veo que ya no va a quedar otra. Entonces, no sé hasta cuándo se puede estirar ya el chicle, ya más allá de nosotros. Mira, fuera de la ocasión, lo único sin que estudios podemos, ni nada, de decir, oye, esto se nos va de las manos. No. Lo único que podemos hacer es apelar al sentido común de la población general. O sea, ahora, a la gente joven, a nosotros, que seremos los próximos que tendremos cáncer, ¿sabes? O sea, nosotros tenemos que ser responsables de nuestros hábitos de vida. Y como le digo a los pacientes que ya están diagnosticados, pobres, y me dicen, bueno, tal, y después de la cirugía tengo que hacer ejercicio, y le digo, claro. Le digo, es que hay muy pocas cosas que estén en el control del paciente oncológico, muy pocas. Y la única o las dos únicas que se han demostrado una pequeña cierta evidencia de que previenen recidivas, que alargan la vida, es el ejercicio y la nutrición adecuada. Entonces, para las dos cosas que están en tu mano, ¿cómo no vas a hacerlo? Pienso yo, ¿no? Claro. Que además es que es muy fácil. O sea, hacer ejercicio cuando estás bien es muy fácil. O sea, lo difícil es hacer ejercicio cuando ya te ves que estás mal. Eso es lo difícil. Esto justo salió cuando hablé con la Asociación Botón, con Araceli y con Rubén, que me decían, joder, cuando estamos con los padres les decimos que esto es lo único que depende de ellos. Claro, exacto. O sea, literalmente es lo único que puedes hacer tú. Entonces, al menos tener también ya la conciencia tranquila. Pues si el proceso no va como a ti te hubiera gustado, porque el devenir de la vida fue por ahí, pues al menos decir, mira, hice lo que pude. Exacto. Con mi hijo, con mi hija. Es que esto es muy importante. Algunos pacientes lo empiezan a ver ya ahora. Yo veo muchas pacientes, sobre todo jóvenes, pacientes de cáncer de mama especialmente, que son súper motivadas y han leído y no sé qué, y saben, ¿vale? Entonces, saben y lo exigen, fíjate, porque empiezan ya a ir a las consultas de los oncólogos a exigir que alguien les enseñe a hacer ejercicio, ¿vale? Claro, los pobres oncólogos se ven un poco perdidos en este sentido. Yo que estoy en el grupo de ejercicio de cáncer de la SEOM, que es la Sociedad Española de Oncología Médica, y somos todo oncólogos y yo, ¿vale? Y entonces, claro, a mí me dicen, oye Raquel y tal, no sé qué, pero es que esto no, yo le digo, pero es que en la consulta tú no tienes que hacer esto, tu rol no es este. Tu rol es explicarle al paciente los tratamientos, las opciones, pronósticos, no es prescribir ejercicio. Entonces necesitamos que, ya digo, no solamente la hospitalaria, sino que la extrahospitalaria tenga una red de soporte, como se ha ido desarrollando en otros países, en los que el oncólogo puede decir, mira, pues tú tienes que hacer ejercicio porque además te viene bien, por esto, por esto y por aquello, y tienes esta opción, esta opción, esta opción y esta opción, ¿vale? Es decir, que tengan recursos los pacientes. O sea, yo solo pido eso, y no tienen que ser esos recursos hospitalarios mega exigentes, o sea, no, tienen que ser sitios a los que tú puedas ir a hacer ejercicio de manera semisupervisada al menos, con un poco de cara y ojos, ¿vale? Y que sea algo más que vamos a salir a caminar, que yo creo que esto ya lo hemos superado. Claro. Bueno, ojalá. Espero. La mayoría creo que ya lo ha superado. Sí, pero hay que ser positivos, efectivamente. Tampoco caer en un positivismo absurdo, pero hay que ser positivos. Bueno, pues me guardo unas pequeñas preguntas off topic, no te quiero quitar más tiempo, que te tienes que ir a la mesa redonda ahora. Bueno, estamos en las 8ª jornadas del Coffee Canto y vamos a meter la cuña ya que estamos aquí. Sí. Y nada, siempre guardo unas pequeñas preguntas para conocer un poco más a la invitada. Entonces, si tuvieras que recomendar un libro fuera de la fisioterapia, ¿cuál sería, Raquel? Ay, espérate, ¿cómo se llama este? El juego del ángel, me parece que se llamaba. Carlos Ruiz Zafón. Ah, sí, ¿vale? sí. Pobrecito, se murió de cáncer. Sí, es verdad. Entre otras cosas, ¿ves? Fue un libro que a mí me marcó muchísimo porque, bueno, me gustó mucho la historia, me veía yo allí en Barcelona cuando todavía no vivía en Barcelona y me gustó muchísimo. Y si no, a Aidín de Jordi Sierra y Fabra, pero esto es un libro de literatura juvenil, ¿eh? Yo lo leí cuando era pequeña y también me descubrió a Jordi Sierra y Fabra, que es uno de mis autores favoritos, y lo recomendaría. Claro, pues probablemente ahora como adulto queda un poco raro que lo leas, pero yo creo que es un libro que es muy chulo, es muy cortito y es fácil de leer. ¿Y una canción? ¿Cuál sería? Tenemos una playlist, ¿eh? Sí, no me digas. Sí, ya va cogiendo forma. Diría que tengo dos, ¿vale? Fix You, de Coldplay, de uno de sus primeros álbumes, buenísima, y I Want to Break Free, de Queen. Porque esa canción, yo tengo muchísimos buenos recuerdos de cuando yo era pequeña hacer el palurdo en Navidades bailando esa canción e intentando cantarla, y fue una de las canciones que me ayudó a aprender inglés porque me volvía obsesiva con la letra y hasta que me la aprendí no paré. Qué bueno. O sea que esas dos. Qué bueno. Bueno, pues nada, Raquel, muchísimas gracias por haberte pasado y seguro que coincidimos en algún otro sitio. Gracias a ti, Rubén, ha sido un placer. Un abrazo. Chao. Igualmente.